Ujú. Entonces, bueno, vamos a observar o vamos a resolver algunos problemas sobre morfología celular o, bueno, más que nada describir cómo vemos algunos cultivos. Ujú. Y bueno, ¿cuál es el objetivo, digamos, de esta parte de estos problemas? Que ustedes describan la morfología de las siguientes fotografías, de las siguientes células, y comentemos, ¿no? Si es lo que se espera para esas células, ¿no? Si son células Vero, pues si realmente están cumpliendo esa morfología o no le están cumpliendo, o qué es lo que ustedes observan, ¿sí? Y entonces es muy sencillito lo que vamos a hacer hoy. Ay, ahí estas porque no están, quién sabe. Bueno, vamos a empezar con estos que es un cultivo primario de embrión de pollo. Ujú. Esto dice aquí que es un cultivo que está en alta confluencia. ¿Qué observan aquí? Alguien que nos quiera comentar, ¿qué observa? Pues se observan células alargadas, ¿no? Y bueno, muchas abundantes. Ujú. Entonces, prácticamente toda la superficie está cubierta con células, aunque aquí, por ejemplo, no se alcanzan como a distinguir unas de otras, ¿no? De lo lleno que está. Pero, por ejemplo, en esta región, déjenme poner el láser. Ay, no lo encuentro. Acá está. En esta parte, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí es una célula. Vean lo alargada que está. Acá está otra célula. Acá, por ejemplo, otra. Acá otra. Y así se ven un montón de células, ¿no? Por ejemplo, aquí esta se ve como muy bonita, como está, sí, un poquito gordita como en medio y alargada hacia las orillas, ¿no? Esta es la típica forma fibroblástica de estas células, ¿no? Que son muy alargadas. Ujú. Y pues bueno, si está, obviamente aquí nos dice que está alta confluencia, pues sí, efectivamente esperamos que pues la mayor parte de la superficie esté cubierta con estas células. Ujú. Bueno, pues entonces eso es lo que observamos. ¿Alguien ve otra cosa diferente? ¿O algo que quieran comentar sobre estas células? No, profesor. No, bueno, a ver, por ejemplo, este cultivo, estas son células Vero. Ujú. Y dice que es un cultivo que ya tiene 5 días que ha alcanzado la confluencia. ¿Qué quiere decir que ya tiene 5 días que ha alcanzado la confluencia? Que ya es un cultivo viejo, ¿no? Sí, que ya es un cultivo que toda la monocapa se llenó, por eso ya alcanzó la confluencia, y que pues sí, ya está un poquito viejo, ¿no? Porque ya tiene 5 días más de que alcanzó la confluencia. ¿Qué observamos en este cultivo? Y hay Pues algunas ahí se observa. células redondas, ¿no? Bueno, esféricas. Perdón, Ángel, ¿que se ven qué? Algunas células ya muertas que se ven esféricas. Exactamente, ya se ven muchas células, por ejemplo estas, ¿no? Aquí, células que están esféricas, que están muertas. Ujú. ¿Y qué más vemos? ¿Vemos células vivas o ya no? Sí, sí hay células todavía vivas. Sí hay células vivas, donde también se pueden ayudar esta herramienta de dibujar para que señalen dónde ven o delimiten, por ejemplo, dónde hay células vivas o cuáles serían células vivas. Sí, no se ven células vivas, ¿o sí? ¿Dónde sería? Sheila, por ejemplo, puso ahí como un circulito, o sea, como en esa región, ¿no? Quiero pensar que ahí está viendo las células.
Por ahí Francisco también pone, pero bueno, ahí más bien Francisco nos está poniendo un circulito donde hay muchas células como redonditas. ¿Esas serían las células vivas? Denise también nos coloca ahí. Por ejemplo, todas estas que estoy tratando aquí de dibujar, que todavía tienen una morfología normal, pues todas esas están vivas. ¿Y cómo vemos estas de morfología o que yo estoy diciendo que son normales o que están vivas? ¿Cómo las ven ustedes? Como de forma de fibroblasto. Forman O como de epitelial. fibroblastos, ¿no? Sí, estas. ¿Y cuál es la morfología normal de las células Vero? Epitelial. Más Epitelial. bien es un poquito más epitelial, un poquito menos alargadas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir o por qué creen ustedes que están, por ejemplo, esta que está aquí también como muy alargada? ¿Por qué estarán tan alargadas? Esta por acá. Porque ya no está encontrando como, bueno, intentando conectar con una célula que está más lejos. Ajá. Por eso se larga. Tiene- Que en realidad aquí, por ejemplo, todas estas que están por acá, ya están alargadas, pero están como muy cercanas unas a otras, ¿no? Entonces, obviamente, cuando las células ya no, a lo mejor no necesariamente que no se puedan conectar con otras que están cerca, pero cuando las células pues tampoco ya no están recibiendo los nutrientes adecuados, recuerden, todas estas células que se están muriendo, estas redonditas aquí que están, pues obviamente, bueno, aunque nosotros ahí las vemos y dices, ah, pues nada más se murieron y están flotando y no les pasa nada, pues bueno, puede ser que esas células de repente se rompan, que estén liberando sustancias tóxicas que pueden ser para las células que todavía están pegadas, ¿no? En la monocapa. Entonces puede ser que todo eso esté poniendo a estas células bajo estrés, ¿no? Las que todavía están en la monocapa y que pues en ese sentido estas células que están en estrés pues están cambiando su morfología. Precisamente por todo el estrés que están ya pasando. Entonces eso también va a cambiar la morfología de las células, ¿no? De esa morfología normal que nosotros esperamos ver a estas, ¿no? Sí, Hasta acá vamos bien. sí, profesor. Por ejemplo, este también es un cultivo que tiene 5 días después de alcanzar la confluencia. Esto está a 10X, esto está a 40X, las células se ven más grandes, pero es otra botella, o sea, no es el mismo cultivo que el anterior. ¿Qué observamos aquí con respecto a la morfología de las células? O en general, ¿qué observan? De hecho, ya no hay como, bueno, no se observan células vivas de la forma de las células ver, bueno, como deben de ser. Aquí las células pues se ven sumamente alargadas. Vean, por ejemplo, esta que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, ¿no? Todas están como muy alargadas. No sé si alcanzan a ver que, por ejemplo, las células también tienen como manchitas, ¿no? Como encima. Entonces puede ser que también ya tengan granulaciones estas células, pues también precisamente por el estrés. No solamente cuando se estresan las células pueden tener granulaciones y esas manchitas, también cuando están como de forma normal, pero obviamente cuando están más estresadas, pues se van a ver más intensas, ¿no? O las células se pueden llegar a ver muy vaculadas también. ¿Qué más observan en esta imagen?
¿Qué será todo esto? Como bolitas que están encima. Las células muertas. Ajá, ya células muertas que se están despegando, que pues ya realmente ya no están resistiendo, ¿no? La monocapa, ¿cómo se ve la monocapa? No, ahí se ven muchos huecos. Pues en realidad ya ni siquiera se ve la monocapa, ¿no? Por ejemplo, aquí sí se ven células que están como muy juntas, pero acá, por ejemplo, se ve un hueco, acá hay otro hueco, acá hay otro hueco, entonces ya hay muchos huecos en esta monocapa, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta parte, todo ya se está, incluso ya las células, pues como claro, se están muriendo, se están desprendiendo, pues esa monocapa ya se está vaciando. Y como estas células ya además están estresadas y están como tal vez ya no están recibiendo todos los nutrientes que necesitan, factores de crecimiento, pues tampoco es que digamos, pues estas células ahora se van a dividir, pues como ya hay espacio, ya pueden empezar a repoblar, digamos, esa monocapa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ocurre esto, que los cultivos empiezan a envejecer, pues las células se van a morir y se puede llegar a perder toda la monocapa, ¿no? No es así como que, pues como ya tienen espacio, pues entonces estas pueden aprovechar y crecer. Entonces, pues bueno, cuando nosotros decíamos que nuestras líneas celulares establecidas eran células inmortales, no quiere decir que son células que nunca se van a morir, ¿no? Sino que pues más bien si tú les proporcionas las condiciones adecuadas y siempre las estás pasando de forma adecuada, pues en teoría podrían tener un número de pases infinitos. Eso quiere decir que las células sean inmortales, no que las voy a dejar ahí en una botella 2 años y van a seguir sobreviviendo, ¿sale? Entonces, para que no confundamos como ese término, ¿no? Esa parte de decir, pues como son inmortales nunca se mueren. No, no son como Munra el inmortal, sino pues más bien es que mientras que tú les des las condiciones adecuadas, pues en teoría podrías hacer pases hasta el infinito y esas células no se van a perder. Uh-huh. Esta monocapa o esta botella son células que estaban en la confluencia y que se les puso tripsina, ¿no? Bueno, lo que se pone la tripsina y se llevan al microscopio, se obtuvo esta fotografía. ¿Qué es lo que observan? Las células esféricas, ya despegadas. Las células esféricas ya despegadas, dice Ángel. ¿Qué más observan? ¿No solo ven células esféricas ya despegadas? No, todavía hay muchas también alargadas. Aquí todavía hay muchas alargadas, por ejemplo, en toda esta parte, incluso acá no se ve muy bien, porque bueno, el foco también cambia, ¿no? Acá estas células, todavía hay muchas células alargadas. Entonces, estas células ya estarían así como para golpearse. Estas células están en el momento de la tripsinización, o sea, ya se les quitó el medio, ya se lavó previamente con tripsina y ahorita ya tienen el 0.5 de tripsina para tripsinizarse. Ustedes dirán, ya están redondas, ya, golpéalas y vámonos. Todavía como que hay que esperar un poquito más de tiempo. Todavía hay que esperar un poquito más de tiempo, porque si ustedes golpearan en este momento, solamente se van a desprender, por ejemplo, sí, estas que ya están redondas, ¿no? Todas estas que ya están redondas sí se van a desprender, pero todas estas que están todavía muy alargadas, que están adheridas a la superficie, todas estas se van a quedar. Y si nosotros quisiéramos más o menos calcular qué porcentaje de células, así como calculaban la confluencia, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hacer problemitas de confluencia. Si ustedes observan esta imagen así al ojímetro, ¿qué porcentaje de células ven que todavía están alargadas? ¿Cómo cuánto les gusta? Como un 10%. Como un 30. ¿Como un 30? Como un 30.
como un 10%. Pues yo de hecho, yo como que veo más, ¿eh? Porque, por ejemplo, vean, sí aquí hay varias redondas, pero vean, por ejemplo, todas estas que están alargadas y seguramente abajo, por ejemplo, vean esta está alargada, ¿no? Es posible que todavía aquí muy cerca hay algunas que están alargadas que todavía no estamos pues viendo bien, ¿no? Por el foco a lo mejor del microscopio. Por ejemplo, aquí que se ven, no sé si alcanzan a ver como sombras acá abajo. Seguramente son células que todavía están alargadas aquí, ¿no? Entonces aquí todavía yo me atrevo a decir que tal vez la mitad de células todavía por lo menos están alargadas. Entonces, si yo golpeara esto y lo neutralizara con el medio, lo más probable es que la mitad todavía de células se queden adheridas a la botella. Y entonces, si yo quiero hacer un pase 1 a 3, en realidad no estaría yo pasando la tercera parte de mis células o de mi cultivo celular, si están de acuerdo. Si dejé la mitad acá pegada, y todavía las que estoy bajando las estoy dividiendo en 3, pues en realidad estaría haciendo como un pase 1 a 6, ¿no? Entonces puede ser, ya estaría a lo mejor incluso corriendo el riesgo de que mi pase no funcione, ¿no? Porque realmente no tengo células suficientes para que crezcan después. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Ahora vean esta imagen. Este es después de un par de minutos ya con tripsina. Incluso si se fijan acá, todavía hay celulitas que se ven alargadas, no se ven perfectamente redondas. Ajá. Pero aquí sí ya podríamos decir que la mayoría se ve redonda. Aquí sí ya a lo mejor podríamos decir que nada más entre un 10 y un 15% están Todavía, por ejemplo, incluso no sé si alcancen a ver aquí, que se empiezan a ver unas como que ya se están queriendo redondear, pero todavía se ven así como triangulitos o como rombitos. No sé si lo alcancen a ver. Déjenme, le pongo, le aumento. Ay, como que ya se pierde más el foco, pero vean aquí, incluso esta como que se ve así, a ver si la puedo delimitar porque luego soy muy mala haciendo los dibujitos con esto de la anotación. Ujú. Y como que, vean, por ejemplo, estas todavía aquí están muy alargadas, pero por ejemplo, incluso estas, ahí ya me perdí de dónde estaba, acá. Esta se ve como que todavía tiene como un chichoncito acá. Esta se ve como más como triangular. O sea, sí ya se está queriendo redondear, pero todavía no tanto. Esta, si se fija, está como un poquito como rombito. Ujú. Entonces todavía hay varias que no están perfectamente redondeadas, pero la verdad es que sí, si se fijan, bueno, por ejemplo, estas todavía no están redondas. Esta todavía no está redonda. Todas estas, que aquí no se ven, todas están redondas, digo, todas están alargadas, todas estas, vean. Ujú. Todas estas que están ahí ya no, todavía no están redondas. Ujú. Todas estas de por acá. Ujú. Entonces todavía tenemos una buena cantidad de células que no están redondas, pero muchas veces lo que podemos hacer es, bueno, en este caso de esta imagen ya casi todas se ven redondas, a lo mejor la podemos dejar unos 5 segundos más y ya dar el golpe, que a veces esos 5 segundos pasan en lo que como que tomas la botella y preguntas si así le doy el golpe o no, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, esta, esta botella, esta sí ya estaría para darle el golpe, ¿no? Y vean, compárenla con esta imagen, ¿no? Donde todavía vemos muchas células alargadas. Ujú. Y aquí ya prácticamente todas están redondas. Ujú. O bueno, ya la mayoría. Entonces aquí sí ya podremos dar el golpe para que estas células se bajen. Ujú. ¿Hasta acá vamos bien? Y por ejemplo aquí son células Vero inmediatamente después de hacer el pase. ¿Cómo las observamos?
A ver, ¿qué observamos aquí, chicos? ¿Cómo se ven las células inmediatamente después de hacer el pase? Esto es cuando ya distribuimos nuestras botellas, nuestra suspensión celular, por ejemplo, en 3 botellas, completamos el medio, que creo que eso no lo comentamos ahorita, ¿no? Que después de hacer esa división de nuestro cultivo hay que poner más medio, el medio suficiente para que las células puedan crecer adecuadamente y eso depende del volumen de la botella, ¿no? Pero a ver, entonces aquí, ¿qué observamos? Pues todavía se observan redondeadas, ¿no? ¿Sí? Inmediatamente después de hacer el pase vamos a ver las células redondeadas. Ujú. ¿Sí? Se ven perfectamente esféricas. Vean que además se ven separadas una de otra. Por ejemplo, esta es una célula individual, la otra individual. Se ven muchas células individuales. Acá, por ejemplo, se ve un grupito como de 3 células. ¿Ya las vieron? Se distinguen perfectamente las 3 células. Acá hay 2 células, acá hay 2 células, acá hay 2 células. Lo ideal es que queden separadas individualmente o que queden así, con grupos muy, muy pequeños de células, ¿no? Obviamente aquí no se pueden enfocar bien las células porque todavía están despegadas, entonces no todas van a estar en el mismo plano, por eso es que aquí, por ejemplo, se ven como muchas, como sombras, ¿no? O como distorsiones. Entonces, cuando ustedes observen, siempre es bueno, cuando ustedes ya hacen un subcultivo, observar sus células al final para que verifiquen, uno, que tienen células para empezar, ¿no? Porque nos han contado que de repente pues uno hace el golpe y distribuyes, homogenizas y resulta que casi no ves células. ¿Y cuál puede ser la explicación de eso, que casi no vean células? Bueno, ¿cuáles podrían ser algunas razones de que ustedes de repente ya observan sus células o su botella donde se supone que tiene que haber muchas células y casi no ven células? ¿Qué les pudo haber sucedido? Que no despegamos adecuadamente las células. Lo más probable es que no hayan despegado adecuadamente las células y que se hayan quedado un montón de células pegadas. ¿Y cómo despejo esa incógnita? Observando la botella de la cual se inició el pase. Ajá, exactamente. Observando la botella original. Si en la botella original pues ven un montón de células, pues bueno, esa es la respuesta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en ese caso para, digamos, solucionar esto o para no perder mis células o qué se les ocurre? ¿Podría ser colocar más medio? ¿Colocar más medio dónde, Denise? Por el lado, pues, pues sí, de la monocapa en la botella que, pues, se están pegadas. Sí, si vemos que en mi botella original se quedaron células, pues a lo mejor simplemente pongo más medio a esa botella y pues bueno, dependerá qué es lo que necesito hacer después, ¿no? Si a lo mejor lo único que estoy haciendo es propagar células, pues ya nada más me espero a que esas células crezcan y de ahí vuelvo a hacer un subcultivo, ¿no? Aunque sí hay que tener en cuenta que si eso me pasa, esas células que de por sí ya estaban pegadas y no se pegaron, después empiezan a dividir y a repoblar la botella, seguramente después van a estar en el siguiente subcultivo muy pegadas, ¿no? Porque recuerden que la adhesión de las células, pues no solamente depende de las proteínas, sino de toda esa matriz que se está secretando. Entonces, si ustedes ya tenían células pegadas que dejaron en una botella y de ahí se siguen como pegando, pues esa matriz va a ser más extensa, ¿no? Entonces puede llegar a costarles un poquito más de trabajo después despegarlas, pero pues ya vieron los que hicieron el pase que tampoco es una cosa así terrible, ¿no? De que se queden ahí 2 años despegando células, ¿no? Entonces, no es tan dramático. Entonces, esa podría ser una forma de resolverlo y de no perder mis células. ¿Sí? Sí. Otra forma es que esas células que ya están tripsinizadas, aunque bueno, esa tal vez no es la mejor forma porque las maltratas, pero bueno, les puedes poner más tripsina y terminarlas de despegar. Y esas, por ejemplo, si ya tienes tus botellas a las que tienen pues tus células, a lo mejor esas como otra vez como redistribuirlas sobre esas mismas botellas. ¿Sí me explicó?
O sea, como que puedes volverlas a tripsinizar y distribuirlas en las botellas que pues ya tenías, que viste que no tenían muchas células. Esa también podría ser otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante que cuando ustedes hacen el pase, no digan, pues ya terminé con mi botella, ya la aviento por allá, ¿no? O la dejo destapada sin fijarme que no esté en la zona de esterilidad, sino que realmente sí la conserven ahí muy cerca de la zona de esterilidad, que siempre la tapen por si necesitan todavía hacer algo más con esas células, ¿no? Bueno, eso pues, ajá. Tendríamos, o sea, si eso nos ocurre, tendríamos que colocar, bueno, y utilizamos, bueno, ponemos medio, tendríamos que hacerlo como en disgregación mecánica, como si fuera así como en chorro para que se despegaran. No, si tú les pones, o sea, si tus células te quedaron, por ejemplo, vámonos a esta imagen. Supongamos que quitaste todas esas redondas y te quedaron las células alargadas. Si están alargadas, si están todavía adheridas a tu botella y entre ellas, así aunque les pongas el medio y las golpes, no se van a bajar. Entonces, lo que puedes hacer es nada más ponerles medio para que sigan creciendo sobre esa botella. O sea, si aquí al final quitaste como la mitad de células, las células que te quedan en esa botella van a crecer sobre esa misma botella. Por eso les decía yo que nada más tienen que tener después en cuenta que cuando esta botella, porque van a seguir preservando esa botella, ¿no? Como que la botella original pues la van a seguir preservando. Entonces en el siguiente subcultivo esas células van a estar muy pegadas porque ya estaban pegadas de aquí, no las despegaste y las sigues creciendo sobre esa botella, ¿sí? ¿Ya quedó claro? Ah, sí. Ajá, sí, o sea, estas no las vas a despegar por acción mecánica. Si por alguna razón sí requieres despegarlas, lo que tendrías que hacer es adicionarles más tripsina. O sea, sí la botellita, o sea, se supone que ya le pusiste medio, ¿no? Y ya las homogenizaste, ya distribuiste en 3 botellas. Cuando tú viste tus 3 botellas dijiste, oh no, no tengo células. Revisaste tu botella original o tengo muy poquitas, ¿no? Y ahí tenías la mayoría. Entonces tendrías que volver a lavar con tripsina para eliminar esos restos de medio y volver a tripsinizar. Ya que tripsinizaste, que las células se ven redondas, las despegas, las vuelves a neutralizar con tripsina y eso que te quedó lo vuelves a distribuir en las mismas botellas que ya tenías con medio. O sea, nada más como que estás como que volviendo a poner más células, ¿no? Las células que te habían quedado pegadas. ¿Sí? Sí queda más claro. Entonces, esa sería una forma, digamos, de resolver ese, pues se puede decir ese error en la metodología, ¿no? Que nos ha llegado a pasar en el laboratorio, que sí a veces les vuelven a poner tripsina para que se terminen de despegar y tengan células suficientes para seguir trabajando. Entonces sí son como problemáticas de la vida real, ¿no? Otra cosa que también ustedes pudieran llegar a observar aquí, creo que no tengo una foto o no se las puse, en donde en lugar de estar así separadas, ¿no? Unas de otras, ven así como montones de células así que van pasando, no montoncitos así de a 2 o de 3, ¿no? Montones así que se ven así como, pues, bolotas de células, ¿no? Que a veces tienen 10, 15 células pegadas. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? O bueno, para empezar, ¿por qué se ven así montones de células pegadas? ¿Qué quiere decir? Que la disgregación mecánica no se hizo bien. Exactamente, que las células no se despegaron entre ellas y que la disgregación mecánica no se hizo bien. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? ¿Y cómo lo podemos resolver? Cuesta un poco, o bueno, mucho más trabajo cuando ya ustedes observaron, porque esta observación a veces la hacen cuando ya le pusieron a su, o sea, ya terminaron su pase, ¿no? Ya le pusieron a su botella incluso los 5 mililitros de medio adicional. Y entonces a veces ya tienen aquí 5 o 6 mililitros de medio. Entonces lo que pueden hacer en ese caso es volver a homogenizar, o sea, se toman otra pipeta de 5 mililitros, lo suben, lo bajan, lo suben, lo bajan, pero sí les va a costar más trabajo y no van a obtener una disgregación adecuada. Pero pues a lo mejor si por lo menos esos grupos los hacen más chiquitos, pues va a ser bueno. ¿Por qué es importante que las células nos queden así, como separadas individualmente o por lo menos así en grupos muy, muy, muy pequeñitos, ¿no?
¿O qué podría pasar si nos quedan así todas amontonadas? Pues total, se van a volver a pegar entre ellas. ¿Cuál es el problema de que queden amontonadas? Pues que no va a poder crecer de esa forma como alargada. De hecho, sí es lo que va a suceder, que no van a crecer de forma alargada, porque además imagínense que van así las células en montones, ¿no? Así en grupos. Cuando se pegan a la superficie, pues a lo mejor va a haber unas, estas que van así como en el grupito, unas que sí lleguen a la superficie y se peguen, pero a lo mejor esta que quedó acá y que tiene aquí otras pegadas, pues queda como acá encima. Esta célula no se va a poder pegar a la superficie, esta célula a lo mejor incluso se va a morir. Ajá, y me va a estresar pues a todas las demás que sí se pegaron, porque ya dijimos, las células que se mueren pues no nada más se van a morir y se van a quedar ahí congeladas, se pueden llegar a reventar, pueden llegar a pues a liberar sustancias tóxicas para otras células, ¿no? O simplemente el hecho de que estén ahí medio pegadas, pues va a estar mal. Entonces muchas veces, y eso nos pasó en los cultivos que vimos ahora el jueves, que veían como que las células así parejita, la monocapa, y de repente como que veían células que estaban así como con cosas como encima, como con bolas, ¿no? Y entonces pues eran justo esos grupos que no se alcanzaron a pegar todas, porque pues no es que se estiren las células y mira amiga, tú pégate acá y tú te pegas acá, no, ¿verdad? Pues simplemente las células donde van a caer se van a pegar y las que queden arriba pues no se van a pegar de forma adecuada, entonces se van a quedar ahí como amontonadas, ¿no? Entonces nuestro cultivo realmente pues no va a crecer de la forma más adecuada. Hay células a lo mejor que pues van a soportar ese estrés y van a crecer más o menos bien, pero hay cultivos que pueden llegar a ser muy sensibles y si no los manejas de forma adecuada, incluso todo el cultivo se puede perder. Entonces, por eso es muy importante que las disgreguemos adecuadamente y que las dejemos de forma separada. ¿Alguna duda, comentario? ¿Sí, Denise? No, que sí quedó claro. Muy bien. Bueno, creo que de esta parte sería todo.